Hola con todos, todas y todes. Mi nombre es Agustín Grandes Mariño y soy el docente a cargo de Protección Internacional y Nacional de los Derechos Sexuales. En esta tercera sesión veremos los estándares internacionales de derechos humanos sobre el derecho a la identidad de las personas trans. Y también veremos cuestiones vinculadas a la protección y estándares internacionales por orientación sexual, que hemos un poco ido repasando en las sesiones pasadas. Así que comencemos con esta sesión. Como subtemas que vamos a desarrollar en la presente sesión tenemos lo siguiente. ¿Qué es y por qué es importante el control de convencionalidad? Creo que este punto es muy importante, muy relevante, porque nos permite entender la temática a la que nos vamos a abordar. Es decir, ¿por qué pensar en estándares internacionales de derechos humanos y qué relación tienen con nuestro derecho nacional? Justamente reconocer qué es el control de convencionalidad nos va a permitir entender cuál es la relación y cuál va a ser el uso práctico que tienen los estándares internacionales desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de identidad de género y orientación sexual. Luego de esas dos presentaciones, estableceremos conclusiones de esta sesión. Así que comencemos. Primero, es importante establecer de qué hablamos cuando hacemos referencia a control de la convencionalidad. Partamos primero de la obligación constitucional establecida en la disposición complementaria final cuarta, que nos dice que las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificados por el Perú. Esto es muy importante por dos cuestiones. Primero, establece que tenemos un sistema de números abiertos, es decir, no tenemos un sistema de cláusulas cerradas en materia de derechos constitucionales, es decir, los derechos constitucionales que establecen, entre otros, el artículo 2, no se trata de una suerte de derechos cerrados y sobre eso no existen más, sino que en materia justamente de derechos y libertades, a nivel constitucional también se reconocerán como derechos aquellos consagrados a nivel convencional, es decir, a nivel de las convenciones internacionales de derechos humanos y también lo que eso viene, digamos, como correlato, la jurisprudencia de las Cortes Internacionales de las que el Perú es parte, ¿no? Siempre que estén versados en materia de derechos humanos. Con eso tenemos que aquellas disposiciones convencionales tanto establecidas en la propia convención, como puede ser la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como la jurisprudencia que establece y elabora la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienen un correlato, tienen una correlación con el nivel de análisis constitucional que tendrán los derechos y libertades que ahí se consagran, ¿no? Tanto en la convención como en la jurisprudencia. Para complementar esta idea es importante tener presente lo que nos dice el Tribunal Constitucional sobre la materia, ¿no? Paso a citar el fundamento 5 del expediente número 046-17-2012, que dice lo siguiente. Cuando el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial, según sea el caso, verifica la constitucionalidad de una norma, la no existencia de conflictos de competencias entre órganos estatales, la no existencia de actos lesivos a los derechos fundamentales de las personas, no está ejerciendo más que un control de constitucionalidad. Pero la magistratura constitucional no solo debe centrarse en ejercer únicamente un control de constitucionalidad, sino que se encuentra en la obligación de ejercer un control de convencionalidad, es decir, la potestad jurisdiccional que tienen los jueces locales y la jurisdicción supranacional, que en nuestro caso está constituida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para resolver controversias derivadas de normas, actos y conductas contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos, a los tratados regionales en materia de derechos humanos ratificados por el Perú, al jus cogens y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Miren qué interesante esa mención, ¿no? Que justamente nos dice el TCS, oye, hay una materia eh, de verificación de constitucionalidad de una norma, ¿no? O de no existencia de conflictos competenciales, o de no existencia de actos lesivos a los derechos fundamentales de las personas que se basa en un control constitucional. Pero además de eso, nos dice que hay otro nivel,
que es igual de valioso e importante y que igual tiene una serie de efectos y de las cuales el Estado peruano se encuentra obligado, que es ejercer este llamado control de la convencionalidad, es decir, la potestad de jueces locales de justamente relacionarse, vincularse con digamos, con las convenciones internacionales en materia de derechos humanos y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que al momento de resolver controversias, al momento de resolver, digamos, situaciones que se derivan de actos y conductas contrarias, no solo a la Constitución, sino también a la Convención, se toman en cuenta todos los tratados internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Eso que nos plantea en un sentido práctico, directo, que justamente cuando un juez o jueza resuelva, debe resolver en función, evidentemente, de la Constitución y las leyes, digamos, de nuestra herramienta nacional, pero a su vez tiene que también considerar en este ejercicio de control de la convencionalidad lo que dicen las convenciones en materia de derechos humanos de los que el Perú es parte y el Perú está obligado a cumplir, y además la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, pasa a ser parte del análisis dentro del derecho nacional aquello establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados regionales en materia de derechos humanos, además de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Justamente con esta introducción del control de convencionalidad y por qué es importante tener en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos, pasaré a describir algunos de estos, ¿no? Cuando hablamos de los estándares internacionales de derechos desarrollados por la Corte Interamericana, estamos haciendo alusión a, digamos, no solo aquellos derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino también en aquellos desarrollos que hacen sobre la Convención y sobre esos derechos para entender los ámbitos de protección, sobre todo en materia de identidad de género y orientación sexual. Y con eso paso a reseñar 5 casos que creo que serán muy interesantes y muy relevantes para el estudio y análisis. Comenzaré con el caso Atala de Rifo versus Chile. Este es un caso que inicia en el 2003 en el Estado chileno a partir de una situación de discriminación por orientación sexual para justamente un proceso de tenencia en relación a tres menores que estaban a cargo de Atala Rifo, era la madre de esas 3 niñas, que en principio había un acuerdo de tenencia, digamos, en la cual había un régimen de visitas para el padre, pero el padre objeta ese régimen de visitas y solicita la tenencia de sus hijas a partir de una situación concreta, que es que Atala Rifo decide comenzar a vivir con su pareja, que era, digamos, una pareja de su mismo sexo. Frente a esto, las decisiones de las cortes chilenas, desde la primera instancia hasta la última, fue plantear una mirada discriminatoria a lo que podía ser la crianza de Atala Rifo, basado única e íntegramente en su orientación sexual. Es decir, basado en los afectos de Atala Rifo, lo que establece justamente digamos, las decisiones en el fuero interno chileno es que no estaba en la capacidad de criar a sus hijas, ¿no? Como les digo, basado únicamente en un criterio discriminatorio por la orientación sexual de Atala Rifo. Este caso, después de más de 9 años, se resuelve en 2012 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice, digamos, no solo establece y hace esta primera mención importante, valiosa y fundamental, digamos, de la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas que hemos visto en sesiones pasadas, sino establece con absoluta claridad el trato discriminatorio basado en orientación sexual que había recibido Atala Rifo por las cortes chilenas, ¿no? Justamente establece la necesidad de evitar situaciones en las cuales por, digamos, orientación sexual se discrimine a las personas y se establezca lo que en este caso era evidentemente un trato discriminatorio, ¿no? Continuando con la presentación de casos, vamos con 2 casos, con el segundo caso. Más que un caso, es una opinión consultiva que fue solicitada por Costa Rica para establecer obligaciones estatales en relación al cambio de nombre, identidad de género y derechos
vinculados a las parejas del mismo sexo, ¿no? Es una opinión consultiva bastante amplia que lo que nos permite primero es identificar las definiciones que sobre sexo, género, orientación sexual, identidad de género, tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que justamente se enriquece de las definiciones tanto desde la doctrina, desde definiciones de jurisprudencia pasada, como el caso Atala Rifo y Chile, también como el caso Duque versus Colombia. Y es una opinión consultiva que nuevamente recoge y sistematiza todo lo que sobre identidad de género y orientación sexual y las protecciones que se dan en función de esto había desarrollado el sistema interamericano hasta ese momento, ¿no? No solo define, sino que también, por ejemplo, en el caso de identidad de género, nos remite a la necesidad de procedimientos de naturaleza administrativa que regulen la posibilidad de cambio de nombre y sexo por identidad de género. Es decir, una protección identificable claramente al caso de las personas trans que quieren que cambiar su nombre y su sexo porque justamente no representan ni su nombre ni el género con el que se autoidentifican. Y sobre eso establece algunas consideraciones que son muy importantes, ¿no? La primera de ellas, que tiene que ser un proceso de naturaleza administrativa. Es decir, no podemos hablar de un proceso judicial o los procesos judiciales no tutelan de, sobre todo, digamos, por lo que estos procesos judiciales toman, no tutelan de la mejor manera los derechos de las personas trans. La segunda gran premisa, digamos, en relación a estos procesos administrativos es que tienen que basarse en la autonominación. No se puede exigir pruebas, no se puede exigir, digamos, pericias psicológicas, no se puede exigir intervenciones médicas o quirúrgicas. Es decir, debe ser un proceso basado en la autonominación que reconozca la identidad de género de las personas trans. Otro elemento interesante y valioso de esta opinión consultiva 2417, que justamente desarrolla los criterios interpretativos que la Corte tiene en materia de identidad de género y orientación sexual, por lo cual, si un caso llega, digamos, a ser visto por la Corte, por ejemplo, casos como los que vamos a ver a continuación en el caso peruano, los estándares que van a seguir para identificar si se ha vulnerado o no las obligaciones convencionales del Estado estarán en función justamente de los criterios desarrollados por la opinión consultiva 2417, ¿no? Otra consideración vinculada al trato no discriminatorio de parejas del mismo sexo y los derechos vinculados a estas es justamente la necesidad de no legislar y no establecer disposiciones que establezcan un trato discriminatorio, como podrían ser disposiciones vinculadas a crear una figura distinta a la del matrimonio. Figuras que, por ejemplo, solo prioricen digamos, las obligaciones económicas, ¿no? Pero nieguen otros derechos que sí, digamos, no están negados a parejas heterosexuales que contraen matrimonio. Entonces, lo que dice la Corte Interamericana en esta opinión constitutiva 2417 es que se debe procurar que los estados no realicen prácticas discriminatorias o no creen figuras de naturaleza discriminatoria para dar los mismos derechos que deberían dar a las parejas heterosexuales, ¿no? Entonces, nuevamente, ratificando los criterios que había desarrollado en la jurisprudencia, tanto la Corte como en los desarrollos que había realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia. Vamos ahora con dos casos vinculados al Perú, muy interesantes, sobre los que me quiero detener también un momento a analizar y presentar con ustedes. El primero es el caso Azul Rojas Marín versus Perú. Ese es un caso terrible que inicia el 2008 por violencia física y sexual contra Azul Rojas Marín, una violencia además que tenía una tendencia homofóbica, un trato abiertamente discriminatorio y basado en la homofobia que llevó a una detención completamente irregular y arbitraria y además a violencia física y sexual en el espacio de detención. Y espacio de detención que, digamos, denunciado en 2008 ante la Fiscalía, llevado a los procesos, nunca tuvieron por parte de ni Fiscalía ni de parte del Poder Judicial la debida atención. Es decir, si bien los procesos culminaban declarando siempre infundadas las denuncias de Azul Rojas Marín, no eran procesos en los cuales se realizara una correcta investigación
o no eran procesos en los que tuvieran, digamos, en contexto y en análisis la realidad de violencia que vivían las personas LGTBIQ más en nuestro país. Y creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Y es importante también reconocer, y por eso marcaba el tema de las fechas. Este caso inicia por la decisión valiente de Azul Rojas Marín de denunciar a policías que habían violentado, digamos, no solo su libertad en una detención arbitraria basada en criterios homofóbicos, sino que además, digamos, habían vulnerado, digamos, su indemnidad sexual a partir del ejercicio de violencia física y sexual en el momento de la detención. Frente a esa decisión valiente de denunciar, la respuesta del Estado peruano fue dilatar los procesos, no investigar, investigar sin la rigurosidad debida, digamos, seguir patrones discriminadores en relación a lo que supone la vida de una persona LGTBIQ más en el Perú, asociado, digamos, a delincuencia, a violencia. Y es recién el año 2020 que Azul Rojas Marín encuentra justicia, pero en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que justamente lo que menciona y que parte de un análisis muy, muy interesante que los invito y las invito a revisar, es, digamos, uno de los primeros puntos de análisis es la situación de la comunidad LGTBIQ en el Perú. Justamente para reseñar, describir y establecer el contexto de violencia sistemático que viven las personas LGTBIQ en nuestro país. Y sobre esa base entender por qué la respuesta del Estado peruano a través de Fiscalía y Poder Judicial había sido sumamente insuficiente y había además, digamos, reproducido criterios discriminatorios y patologizantes de las personas LGTBIQ+, ¿no? Y es por eso que el Estado peruano, además de fallar a favor de Azul Rojas Marín y establecer las necesidades de reparaciones económicas, digamos, atenciones psicológicas y médicas necesarias, y evidentemente la obligación de investigar de manera correcta lo denunciado por Azul Rojas Marín, estableció una serie de obligaciones muy, muy interesantes que paso a reseñar, ¿no? Investigación del caso, acto público de desagravio, capacitación a agentes, digamos, de seguridad para, digamos, sobre la situación y la realidad de las personas LGTBIQ+, protocolos de investigación, digamos, fiscales y judiciales, vinculados a delitos de violencia contra personas LGTBIQ+, y la obligación de erradicar de los planes de seguridad ciudadana toda mención a la erradicación de homosexuales y travestis como política de seguridad ciudadana, que es algo muy presente en diversos, digamos, planes de seguridad que podíamos encontrar antes del caso Azul Rojas Marín, que lamentablemente en algunas municipalidades todavía se encuentran como parte de los planes de seguridad de erradicar a homosexuales y travestis, ¿no? Qué duro, digamos, y creo que por eso marcaba el tema de las fechas, ¿no? Qué duro iniciar un proceso en tu país en 2008, no encontrar justicia y encontrar recién una alta corte el 2020. Y si a eso además llamamos a encontrar justicia, porque una de las obligaciones que tenía que cumplir el Estado a partir del 2020 es que se investigue este caso, que se investigue correctamente en sede fiscal y judicial, ¿no? Que se lleve, digamos, a la justicia a los perpetradores del crimen contra Azul Rojas Marín versus Perú. Creo que eso era muy importante reseñarlo porque además nos da algunas pautas que vamos luego a establecer en relación a justamente qué nos plantean los estándares internacionales. Otro caso muy interesante vinculado digamos, vinculado al Perú es el caso Olivera Fuentes versus Perú. Es un caso en que en la sentencia de la Corte fue emitida en el año 2023, pero es un caso que inicia el 2004 frente a una situación de discriminación que había vivido el señor Olivera Fuentes en lo que ese entonces era el supermercado Santa Isabel. Se había dado un beso con su pareja y a partir de ese beso, una cuestión tan normal y tan natural entre dos personas que se quieren, había sido sujeto de discriminación en este, digamos, centro comercial, en este supermercado, ¿no? El caso lo lleva a Indecopi. Indecopi falla en su contra con argumentos que patologizaban a la homosexualidad y que ponían una mirada más criminalizante en a la homosexualidad. Este caso, perdiendo en Indecopi, va, digamos, hasta, digamos, Poder Judicial
pierde también el Poder Judicial, nuevamente reproduciendo estos criterios discriminadores hacia la comunidad LGTBQ+, y es recién en el 2023 que se establece una decisión favorable al señor Olivera Fuentes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Interesante esta sentencia, además de la necesidad de investigar, la necesidad, digamos, de una reparación para el señor Olivera Fuentes. Están, digamos, la necesidad del establecimiento de una política pública en materia, digamos, de atención de este tipo de casos, tanto en sedes administrativas como en judiciales, un plan pedagógico en el ámbito de consumo, es decir, pensar, digamos, que no solo es el Estado el que perpetra, digamos, afectaciones a los derechos humanos de la comunidad LGTBQ+, sino que también ocurren en el ámbito privado, pero que eso también obliga al Estado a establecer medidas que eviten esta situación de discriminación basada en la orientación sexual, como fue el caso Olivera Fuentes versus Perú. El último caso que quiero reseñar con ustedes es un caso que acontece en el año 2009, a partir de un contexto de violencia que se vivía en Honduras, que es el caso Vicky Hernández y otros versus Honduras, ¿no? Aquí la Corte también, muy similar al caso Azul Rojas Marín, establece primero un contexto de violencia que vivían las personas LGTBQ+ en Honduras. ¿Qué es lo que estaba pasando en Honduras? Es un elemento muy, muy importante y valioso que establece la Corte en este caso para establecer, oye, había un clima de violencia y una realidad sistémica de violencia contra las personas LGTBQ+. Vicky Hernández era una activista, una mujer trans, activista de derechos de la comunidad LGTBQ+, y en el contexto del golpe de Estado del 2009 es asesinada. Y el Estado hondureño no hace ningún ejercicio, ninguna práctica de investigación real, sino intenta, digamos, ocultar la verdad sobre el caso, ¿no? Y nuevamente bajo criterios patologizantes hacia la comunidad trans, y que nuevamente lo que buscaban era generar impunidad y mantener esta situación de violencia hacia las personas trans que existía en Honduras, ¿no? Sobre eso, lo que establece la Corte, además de la obligación de investigar por parte de, digamos, de Honduras para esclarecer finalmente los hechos y qué pasó con la muerte de Vicky Hernández. Establece además un acto público de desagravio, establece la necesidad de que el Estado de Honduras establezca un documental que relate qué es lo que pasó con Vicky Hernández en el contexto, digamos, de violencia política y violencia contra las personas LGTBQ+ que se vivía en Honduras. Establecer además un protocolo de data sobre violencia contra las personas LGTBQ+, entre otras medidas, ¿no? Un poco la reseña de estos casos nos lleva justamente a identificar aquellas, digamos, obligaciones o estándares internacionales que establece la Corte Interamericana, ¿no? Primero, nos habla de la protección convencional que tiene la identidad de género y la orientación sexual, es decir, tiene una protección basada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Nos habla también a partir justamente de casos digamos, de la opinión consultiva 2417, el caso Atala Rifo, pero sobre todo la opinión consultiva 2417, los elementos constitutivos del derecho a la identidad que tienen tanto la identidad de género como la orientación sexual, es decir, entendiendo en esta dimensión completa y absoluta de la identidad donde la sexualidad y la identidad de género también están presentes, ¿no? Pero a su vez, y creo que esto es muy, muy importante, digamos, tenerlo referenciado, nos establecen las obligaciones estatales en materia de identidad de género, en materia de prevención de violencia contra las personas LGTBQ+, y en materia de prevención de la discriminación. Es decir, la Corte no se queda solo en reseñar, y acá se vulneraron estos derechos convencionales, derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la libertad, derecho a un trato, digamos, igual no discriminatorio, derecho a garantías judiciales, entre muchos, muchos otros, sino que además establece, oye, como Estado, tú tienes que tener un rol muy activo, no solo para reparar estas situaciones, sino para evitar que se puedan, digamos, que puedan volver a acontecer. Y es por eso que cobra mucho valor, sobre todo, digamos, estas menciones que hacíamos en el caso Azul Rojas Marín y el caso Vicky Hernández, a los contextos de violencia.
No se pueden entender estos casos si no se entienden los contextos de violencia que viven las personas por su identidad de género y por su orientación sexual. Entonces, que el Estado además establezca sobre esa base la necesidad de protocolos, la necesidad de data, la necesidad de capacitaciones en materia de identidad de género y orientación sexual a su personal, digamos, de Indecopia, al personal, digamos, del Poder Judicial, del Ministerio Público, se hace sumamente relevante porque nuevamente habla de todo aquello a lo que está obligado el Estado para una verdadera y absoluta garantía y protección de la identidad de género y de la orientación sexual como categorías protegidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Con eso paso a reseñar, a referenciar algunas de la bibliografía que hemos mencionado, ¿no? La sentencia del Tribunal Constitucional 04617-2012, el caso Atala Rifo, la opinión constitutiva 2417, el caso Sur Rojas Marín versus Perú, el caso Vicky Hernández y el caso Olivera Fuentes versus Perú, todos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con eso, esperando, digamos que haya sido una sesión productiva por ustedes, terminamos la sesión de hoy. Muchas gracias y hasta luego.